Muy bien, vamos a continuar con esta serie del libro de Isaías, que como decíamos es un libro tremendo, que requiere mucho estudio, requiere de mucha profundidad. Si quisiéramos estudiarlo muy a fondo, tendríamos que estudiarlo por años realmente, hablando de domingo tras domingo. Pero estamos teniendo un estudio que abarca las generalidades del libro de Isaías, y lo que buscamos es no solamente aprender todo lo que podemos encontrar, sino llevarlo a la práctica, ¿verdad? Que sea una palabra que transforme nuestro corazón y nos haga, por la gracia y misericordia de Dios, cada vez más a la imagen de Cristo, para honrar al Señor. Entonces el día de hoy vamos a hacer un análisis y al mismo tiempo una comparación, un paralelismo, para llevarlo a la práctica en nuestras vidas, de los capítulos 13 al 23 de Isaías. Vamos a analizar algunos aspectos generales o los más importantes, porque como menciono, nos tomaría mucho tiempo poder ir parte por parte. Isaías, estos capítulos son muy ricos, sobre todo porque en específico estos 10 son una colección de poemas. Es una forma poética en la que el profeta expresa el juicio de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento, pero también al mismo tiempo expresa una manera de redimirnos. Y esto es algo precioso porque desde aquí podemos ver también esa parte o esa faceta creativa y artística de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es creativo y es artístico? Toda la expresión que nosotros desarrollamos en las artes, en la creatividad, conforme a la Escritura, es algo que viene de Dios, es una manera en la que nos expresamos. Recuerde que la palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y parte de esa imagen y semejanza es la creatividad y lo artístico de Dios. Entonces dele gracias a Dios por eso, porque es algo que Dios pone. De esta manera, en el libro de Isaías, en estos 10 capítulos, vamos a ver de esa manera poética unos temas y un mensaje de Dios que realmente es un mensaje directo y es un mensaje fuerte. No es una manera sencilla en la que lo escribe el profeta, sino que va de una manera muy asertiva a hablarnos acerca del mensaje de Dios, en específico al pueblo de Israel, pero que también podemos encontrar un paralelismo aplicable a nosotros el día de hoy. Vamos entonces a empezar con Isaías capítulo 13, de los versículos 2 al 3. Aquí estoy solamente mencionando que son una colección de poemas, que podemos decir que son poemas muy directos y fuertes, y que vamos a estudiar, obviamente, como ya lo mencioné, los 10 capítulos, 13 al 23, de manera muy general. Dice así la palabra: levanta una bandera de señales en la cumbre descubierta de una colina. Llama al ejército contra Babilonia. Hazle señas con la mano para darles ánimo, mientras marchan hacia los palacios de los grandes y poderosos. Yo, el Señor, he consagrado a estos soldados para realizar esta tarea. Es cierto, he llamado a guerreros poderosos para que manifiesten mi enojo, y ellos se alegrarán cuando yo sea exaltado. Vemos una situación aquí muy interesante en cuestión de que Dios está dando una advertencia de que va a levantar a un ejército para ejecutar su juicio contra Israel. Y más allá de lo profético, que podemos cortar mucho de los aspectos proféticos aplicados a ese momento, o aplicables incluso hasta el aspecto también escatológico de los últimos tiempos, más allá, yo quisiera en este momento que nos enfocáramos a dejar algo muy en claro. Y esto que quiero que quede muy en claro aquí es el aspecto relacionado a la soberanía de Dios. Y es que Dios va a utilizar lo que Él considere necesario para ejecutar sus juicios. Como en este caso, incluso Dios va a utilizar en ocasiones a su pueblo, pero en ocasiones va a utilizar a reinos que, por ejemplo, en este momento podrían haber sido considerados como paganos. A veces usted y yo nos preocupamos por quién va a ser el próximo presidente de una nación, o por quién va a regir en tal lugar o X lugar. Ayer hablábamos con los hermanos, yo me atreví a hacer una pregunta, soy a veces muy metiche, ¿va? Para nuestros hermanos que nos están compartiendo en el seminario, me atreví a preguntarles acerca del juicio del presidente Donald Trump. Creo que hemos escuchado de eso, ¿verdad?
Y es una situación que ha dividido al país, a Estados Unidos, y no solamente al país, sino al mundo entero, por las resoluciones que toman. Pero en la plática creo que todos llegamos a la conclusión de que Dios es soberano y que Dios usa a quien quiere usar. Y aquí este es el caso en Isaías. Me contestó por ahí de una manera, pues sí, bíblica y pues muy chistosa Stuart, ¿verdad? Me decía, pues es que Dios puede usar hasta un burro, ¿verdad? Y entonces Dios usa a quien quiere o lo que quiere para cumplir sus propósitos. Pero aquí hay algo muy interesante que podemos aprender en esto, en este juicio que Dios levantó contra Israel. Y es el que nosotros reflexionemos y podamos pedir al Señor y levantar una oración en relación a que Él nos pueda librar de ser corregidos por medio de nuestros enemigos. ¿Sabe que Dios a veces puede usar nuestros enemigos para traer corrección a nuestra vida? Y como enemigos podemos llamar a personas o podemos llamar a ciertas circunstancias también. Voy a darle un ejemplo muy fuerte de esto, de esta manera en la que Dios actúa. Y esto lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Le voy a dar un contexto de qué es lo que sucede aquí. Llega un momento en que el rey David tiene ya un poder tan fuerte, tiene ya una estabilidad militar tan grande, un control tan fuerte en Israel, que le surge la idea en su corazón, sin que Dios haya puesto eso en su corazón, le surge la idea de hacer un censo. Pero no era un censo como para decir, voy a tener, como los del INEGI, ¿va? No era un censo como para decir, bueno, voy a ver cuáles son los números aquí en la nación para poder tomar políticas públicas, etcétera, etcétera. No, era un censo que estaba motivado en el corazón de David para exaltarse, para decir, tengo un montón de soldados, he ganado tantos territorios, he logrado esto, he logrado aquello. Se estaba exaltando y entonces buscaba quedar él en una posición alta, y eso a Dios no le agradó. Entonces Dios le dice, no, eso no se debe de hacer. Sin embargo, David lo hizo, realizó este censo. Y entonces ahí en ese contexto tenemos esto que nos dice del versículo 11 al 15 en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Dice así: de modo que Gad fue a ver a David y le dijo, Gad, un profeta, estas son las opciones que el Señor te da. Ya una vez que David pecó, ya él dice, chin, la regué, y viene el juicio de Dios. Y entonces, fíjese qué tremendo, Dios le da opciones, ¿verdad? Pero fíjese las opciones que le da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Wow, ¿verdad? ¿Quiénes quisiéramos estas opciones? ¿Verdad? Está muy alejado de lo que sucedería en familia con Chabelo, ¿verdad? O sea, no podemos catafixiar nada. Esto está terrible. Imagínense, ¿no? Qué duro. Entonces en el versículo 13 David contesta, estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad, mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Qué respuesta la de David, ¿verdad? Dice, ok, Señor, bueno, si tengo que elegir algo, pues elijo caer en tus manos y que tú seas quien me corrija, y no que uses a mis enemigos para corregirme. Que eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Versículo 14, por lo tanto el Señor mandó una plaga. Fíjese lo que sucedió. Por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70,000 personas. Versículo 15. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió. Esta es una de las áreas interesantes de la teología, ¿verdad? ¿Cómo que desistió el Señor? ¿Cómo que se arrepintió? ¿Cómo que le dolió? Bueno, no vamos a entrar a eso ahorita profundamente, pero es interesante subrayarlo. Y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente.
En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Qué tremenda situación. Lo que podemos ver aquí es entonces que el Señor usa las circunstancias, usa las personas para traer juicio. En el caso de David fue que él quiso hacer ese censo a pesar de que era algo que no le iba a agradar al Señor. Y entonces el Señor trajo juicio sobre él. Muy interesante también recalcar, David aceptó la disciplina de Dios. Dentro de su arrepentimiento aceptó la disciplina de Dios. A veces nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y por la gracia de Dios y sabemos que estamos cubiertos por ese sacrificio del Señor, pero no nos gusta la parte de la disciplina. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? Pues si ya me arrepentí. Bueno, es algo que tal vez podemos llamar también consecuencias. Pero Dios lo permite porque nos sigue enseñando a través de eso. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él nos sigue enseñando? Porque como sus hijos nos disciplinan, si usted no fuera hijo de Dios, usted no le interesaría y no lo disciplinaría. Usted diría, pues que haga lo que quiera, no me interesa. Pero le interesamos y Él nos ama. Regresando entonces al capítulo 13, los versículos del 9 al 11, regresamos a lo que está exponiendo de manera poética el profeta Isaías. Dice lo siguiente: pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad. Interesante, aquí este es algo muy interesante para los escatólogos. Al mundo, aquí cambia la palabra de Israel a el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Está hablando ya del juicio del Señor. Y es un juicio aplicable en esta temporalidad que usa Dios, tanto al momento de Israel como a los últimos tiempos, que Dios sabe cuándo van a llegar, ¿verdad? Pero nos da señales. Eso es muy importante. Y para que podamos dimensionar un poco acerca de este juicio del que habla el Señor, donde está hablando de situaciones como, por ejemplo, que Él desata su furia, su ira feroz, que la tierra quedará desolada, que los pecadores serán destruidos, que los cielos se pondrán negros, que las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro, la luna no iluminará, etcétera, etcétera. Qué situación tan terrible, ¿no? Es como de película de terror, ¿no cree? Es para temblar. Es una situación que ni siquiera nos ha pasado. ¿A cuántos de aquí les ha tocado alguna vez un eclipse? Un eclipse solar, específicamente. Algunos chiquillillos de aquí no, ¿verdad? Pero hay algunos de nosotros que sí. Nos llegó a tocar, por ejemplo, ¿el de qué año fue? El de, yo tenía como un año. No, como ¿cuánto? No me acuerdo. 91, ¿verdad? ¿Qué sensación nos da, hermanos? Que en pleno mediodía se haga de noche. ¿No siente uno raro? Bueno, a lo mejor los que son muy estudiosos y nerds y metidazos en la ciencia van a decir, no, ¿qué es esto? Y ya sabemos, da la explicación, pero sí hay una sensación extraña. Ahora, usted imagínese esta situación del juicio del Señor, con todas estas situaciones tan terribles, tan fuera de lo común o extraordinarias. Pero para que dimensionemos un poco más, yo le quiero hablar de algo que un historiador de nombre Matthew White, él realizó un estimado de los 10 peores momentos de la humanidad. Y solamente le quiero hablar de 2 de ellos. ¿Está de acuerdo? Uno de los peores momentos de la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. En números absolutos no hay comparación posible. Nada más y nada menos que 55 millones de personas murieron en una masacre de 6 años que enfrentó a 2 de los mayores homicidas de la historia, Hitler y Stalin. Sin olvidar a un imperio japonés que exhibió unos niveles de violencia tan estremecedores como el de sus iguales occidentales y las 2 bombas atómicas arrojadas contra la población civil. 55 millones de personas.
Si ahorita ya estamos asustados porque han muerto miles por la situación del virus, del coronavirus, y ya andamos así, ay, no me tosas cerca, no me estornudes, ¿verdad? Imagínense 55 millones, fue una situación terrible, una situación que golpeó a la humanidad de una manera muy fuerte. Le quiero hablar de una segunda. Esta segunda que dice este historiador, apellido White, es la rebelión de An Lushan. Espero haberlo pronunciado bien. Tuvo lugar en China entre los años 755 y 763. El general que da nombre a la revuelta se levantó en armas contra la reinante dinastía Tang, que tras un periodo de esplendor había entrado en decadencia. En solo 8 años perecieron 36 millones de personas, entre ellos el propio líder que murió asesinado por su hijo. Pero aquí viene el punto importante de esto, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, en la Segunda Guerra Mundial murieron 55, pero aquí tenemos que hacer una comparación estadística, porque por ejemplo nos dicen los datos que habitaban alrededor de 60 millones de personas en China, algo así. Entonces estamos hablando de un número muy alto de personas que murieron. Y se calcula que en el mundo había entre 200 y 250 millones de habitantes. Imagínense. De manera que falleció en torno a un 15% de la población mundial frente al 2% que falleció en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fallece el 2% de la población de ese momento. Pero aquí en esta guerra china, el 15%. Estamos hablando de más de 12 o 13 veces, ¿verdad? Más, algo así. Imagínense. Es una situación terrible lo que sucedió. Bueno, si nosotros vemos o dimensionamos estas situaciones, déjeme decirle que se queda corto con el día del Señor que menciona Isaías. ¿Nos podríamos imaginar eso? Es terrible. Y yo sé que a veces este tipo de temas, por las dimensiones que maneja, quisiéramos no hablarlos tan a fondo, pero es importante reflexionar, pensar, porque esto nos hace pensar en primer lugar la soberanía y el poder absoluto que tiene el Señor. Y bajo ese poder, cómo Él puede salvarnos o puede traer juicio, que es parte no muy popular en nuestros días. Los planes de justicia por parte de Dios llegan, hermano, y no llegan tarde o temprano, llegan al tiempo que Él quiere que lleguen, pero llegan. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de esto, del día del Señor. Ahora, al entender usted y yo que el día del Señor viene de alguna manera u otra, en algún momento u otro, conforme a su voluntad, nos debe de llevar a una pregunta, y la pregunta es: ¿qué actitud nos toca tener ante todo esto? ¿Cuál es la actitud que usted y yo debemos de tener? ¿Una actitud de terror absoluto? ¿Una actitud de pasividad? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Y el Señor Jesucristo mismo en Lucas capítulo 21 del 25 al 28, llevándolo esto al Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente cuando le preguntan sobre algunas señales acerca del fin. Y el Señor Jesús dice algo parecido a lo que menciona Isaías: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Imagínense esa escena, el Señor Jesucristo viniendo en gran poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando nos está mencionando qué momento, cuando comiencen a suceder, ¿ok? ¿Qué dice aquí?
pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Dice la Reina Valera, la redención está cerca. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Que si estamos viendo que están pasando estas cosas, yo le preguntaría, y no quiero caer en una mala interpretación, ¿verdad? Y decirle fechas ni cosas así. No, no, para nada, Dios me libre. Pero yo le preguntaría, ¿usted cree que algunas de estas cosas están pasando? Yo creo que sí. De verdad yo creo que sí. Tal vez no en la magnitud en que van a llegar a suceder, como menciona el día del Señor Isaías, pero están pasando. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos levantar nuestro rostro. ¿Sabe qué quiere decir levantar nuestro rostro? Ver al grande que viene. En el tema de la adoración que estamos viendo ahorita en World Hope, que le doy muchas gracias a Dios por ese ministerio tan precioso, nos hablan de que uno de los factores importantes de la adoración es recordar en qué nivel o posición estamos nosotros y en qué nivel y posición está Dios. De ahí que se usa una palabra que se llama shahá. Y esa palabra shahá quiere decir, es como postrarte, ponerte al piso, ¿verdad? En cuestión de reconocer quién es más grande que tú. Aquí dice el Señor Jesús, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Pero dice el 27 antes de esto, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube, ¿con qué? Con poder y gran gloria. ¿No será acaso que pues sí tenemos que ver al Señor hacia arriba? Hermano, al Señor no lo podemos ver aquí a nuestra altura. Él no está ahí. Tenemos que verlo arriba. Él es alto y sublime. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos esto. Y eso es lo que está también hablando el libro de Isaías. De esta manera vamos a regresar al capítulo 14. Vamos a regresar a Isaías, pero al capítulo 14, versículos del 1 al 2. Sigue Isaías en este tono profético, poético también. Dice así, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra. Y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo de Israel regrese, y los que vengan a vivir en la tierra del Señor los servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados, e Israel gobernará a sus enemigos. Qué tremenda palabra, porque Dios primeramente está diciendo, voy a usar un pueblo, un reino, para traer juicio sobre ti, para traerte en cautividad, pero después voy a usar también ese mismo pueblo, esos mismos reinos, para restablecerte, y esos mismos reinos después te van a honrar. ¿Le suena algo así como lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros? Que ha derrotado a Satanás, ha derrotado al enemigo, al que ha estado en contra de nuestras vidas, el enemigo de nuestras almas, y el Señor lo va a traer, lo va a tirar al piso, lo va a tirar al suelo. Algo parecido también. Pero entonces podemos ver cómo es que el Señor no solo puede usar a sus enemigos en su soberanía, sino que también en su justicia les trae juicio a esos mismos enemigos que utilizó. Qué poderoso es el Señor, que puede levantar a sus enemigos para usarlos, pero a la vez también les trae juicio. Como diciendo, pero a ver, los estoy usando para mis propósitos, pero no se emocionen, porque también les voy a traer juicio. Eso es tremendo, ¿no? Porque vemos ahí el poder y la soberanía de Dios de una manera muy grande. Dentro de este punto vemos también en este capítulo algo que podríamos llamar como un paralelismo entre el juicio que el Señor traería al rey de Babilonia de manera literal y el juicio que levantó contra Satanás y que tendrá un cumplimiento total escatológico. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Está diciendo, voy a traer juicio a tus enemigos. Y entonces aquí entra uno de los versículos clave más interesantes de la palabra de Dios, que nos traen mucha luz acerca no solo de lo que fue un rey utilizado por Dios en ese momento, el rey de Babilonia, sino de quién es Satanás. Esto que estamos viendo aquí es el contexto a una explicación de quién es el enemigo de nuestras almas y su origen. ¿Quiere que vayamos ahí?
Vamos a ver los siguientes versículos. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, atención, ¿verdad? Al pueblo de Israel, por eso en cierta manera puede también tener un enfoque neotestamentario, pero dice de la esclavitud y de las cadenas, el versículo 4, te mofarás del rey de Babilonia y dirás, perdón, me adelanté, ya me regresé de más, perdón. Ok, ahí estamos ahora sí. Dice, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Atacabas al pueblo con incesantes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante con una tiranía implacable. Atención, está hablando de ese rey que Dios usó para conquistar a Israel, pero al mismo tiempo está hablando de otro tipo de ser también, vamos a darnos cuenta. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar. Hasta los árboles del bosque, los cipreses y los cedros del Líbano cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, nadie vendrá ahora para talarnos a nosotros. Eso es como una letra de una canción. ¿Se da cuenta qué interesante? En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Interesante ahí, ¿verdad? En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Está hablando que va a matar a este rey, pero está hablando también de otro ser que va a llegar a ese lugar de los muertos. ¿Cómo menciona la Biblia el lugar de los muertos? Como el Seol. ¿Sí? Y fíjese que dice, los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Imagínense esa escena en el Seol, en el lugar de los muertos, donde hay reyes que no vivieron conforme a la voluntad de Dios en cuestión de redención a Él. Y entonces ven que va llegando alguien y ellos se ponen de pie y dicen, caray, viene llegando alguien ahí importante, alguien que era sobresaliente. Entonces se ponen de pie para llegar y todos exclaman una voz, ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Versículo 12. Aquí comienza más claramente a revelarnos de quién está hablando. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. ¿Sabemos ahora de quién está hablando? De Satanás. Yo no sé usted, pero a mí me estremece esa escena porque me imagino el Seol, los muertos que están ahí, los reyes que están ahí que no honraron al Señor, y me imagino a Satanás siendo arrojado de ese lugar, entrando a ese lugar, y los reyes incluso diciendo, tú que eras al que tanto miedo le teníamos, también estás aquí ya. Eso va a suceder. Qué tremenda situación. Dice enseguida, pues te decías a sí mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Esta era la actitud que tenía Satanás, una actitud de orgullo. ¿Sabe cuál es una de las armas actuales que Satanás más usa? El orgullo. Atención aquí, porque Satanás ni siquiera quería ser más que Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice ahí? Seré como el Altísimo. Una vez más, un aspecto que va en contra total de la ideología o de lo que nos enseña la palabra acerca de la adoración. La adoración nunca le va a enseñar que usted es igual que Dios, sino que nos va a situar, amén. Y aquí vemos este punto, dice Satanás tenía esa idea, seré como el Altísimo. Y empieza a usar aquí el profeta una vez más, lo digo de manera poética, varios elementos. El enemigo quería poner su trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las estrellas muchas veces es una imagen, un tipo de los ángeles. Entonces él decía, yo voy a estar por encima de todos los ángeles.
Si usted y yo estudiamos con mucho cuidado esta idea de los ángeles, nos vamos a encontrar que hay diferentes tipos de ángeles, ¿verdad? Desde el ángel, que es, como lo dice su nombre, un mensajero de Dios, hasta lo que es un querubín o un serafín. Pero realmente Satanás, a pesar de que fue creado de una manera muy especial, no era de los ángeles más fuertes o de los seres angelicales más fuertes, sino que hay seres angelicales muy fuertes, por ejemplo, como los serafines, que hablamos de Isaías. Amén. Recuerda esos seres de 6 alas, con 2 cubriendo su rostro, 2 sus pies y con 2 volando. Bueno, pues Satanás decía, yo voy a subir encima de ellos. O sea, voy a ser más chido que ellos, ¿no? Voy a estar encima. Dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pero dice el versículo 15, en cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y te preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este? ¿Este era? ¿Qué pasó? ¡Qué tremendo! Van a preguntarse, ¿es este el que destruyó al mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Atención, recordemos ese paralelismo que está usando tanto del imperio de Babilonia como también de lo que ha sido el imperio de Satanás, ¿ok? Es un paralelismo muy interesante. Y esto nos lleva también a otra escritura que encontramos en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 16. Y habla acerca de lo mismo, pero ahora el profeta Ezequiel. Y habla acerca de Satanás y dice, y también acerca de otro rey, pero aquí dice, yo te ordené y te ungí como poderoso, ¿qué? Ángel guardián. Algunas versiones, si no me equivoco, van a decir querubín protector, si no me equivoco. Tenías acceso al monte santo de Dios, o sea, él ya tenía un acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Para que entendamos un poco más esto, se lo voy a explicar de esta manera. Hay teólogos que mencionan que muchos de los ángeles del cielo pudieron ver la presencia de Dios y de Dios mismo hasta el momento que el Señor Jesús fue encarnado, cuando Él nace en Belén. ¿Se imagina eso? Por eso aquí le da tanta importancia, los teólogos mencionan algunos, a esta parte, donde dice que él, es decir, Lucifer, tenía acceso al monte de Dios, o sea, él sí podía entrar. Y caminabas entre las piedras de fuego. Y aquí vienen muchos simbolismos también de algunas de las piedras que incluso utilizaban los sacerdotes, el sumo sacerdote en el tabernáculo o en el templo de Salomón. Versículo 15. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día que ¿qué? Que se encontró en ti maldad. Y versículo 16 nos dice, tan abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Algunos han interpretado este versículo en cuestión de tan abundante comercio. ¿Qué quiere decir esto? Algunos lo han interpretado como al mencionar que Satanás era tan especial, era un ser tan bello, que incluso muchos de los ángeles en el cielo anhelaban ser como él, o decían, wow. Es decir, buscaban a Satanás, o sea, le veían un liderazgo, ¿sí se da cuenta? Y entonces Satanás se llenó de eso. Ha de haber dicho, mira, o sea, Dios me hizo tan especial que llamó la atención. La Reina Valera dice, la multitud de tus comercios, si no me equivoco. Y entonces eso quiere decir que él estaba llamando la atención. Esto nos llevaría a comprender que por eso es que se llevó junto consigo a una tercera parte de los ángeles. ¿Se da cuenta de eso? Le tengo otra noticia. Satanás sigue usando este tipo de estrategia también. Pon en tu mente el que tú eres muy valioso. Atención, con mucho cuidado digo esto. No quiero que aquí nadie salga deprimido y se sienta así. Pero la realidad es que cuando usted y yo nos comparamos ante la santidad de Dios, no somos nada. Ya lo que usted haya logrado aquí en la tierra, que si tiene 10,000 títulos universitarios y mucho dinero en el banco y todo, bueno, eso está debajo del sol. Cuando Dios lo llame a su presencia, aquí se va a quedar todo eso y se va a pudrir.
Pero delante de Dios, usted y yo no somos nada. Sin embargo, el enemigo pone mucho ese humanismo, o trata de poner mucho ese humanismo. El hombre es el centro, es la esencia de todas las cosas. No es así. Dios es el centro. Él es la esencia. Nos debemos a Él. Dice enseguida, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. ¡Wow! ¡Qué descripción!, ¿verdad? ¿De qué ser tan fuerte nos ha librado el Señor, ¿eh? ¿Le da gracias a Dios? La verdad es que usted y yo no podríamos contra ese ser, no podemos. Solo Cristo, solo el Señor Jesucristo, solo su nombre, solo su poder, solo el sacrificio de la cruz. Es lo que nos ayuda. En los siguientes versículos, para ir avanzando de manera más fluida, el libro de Isaías continúa dando juicio a diferentes naciones. Comienza primero dando juicio a Asiria y a Filistea. Después, en los capítulos 15 y 16, se levanta un lamento y un decreto sobre una de las ciudades más peculiares de esa región, que era la ciudad o el pueblo de Moab. Y aquí es importante mencionar a Moab, que es mencionado en los capítulos 15 y 16. ¿Por qué? Porque Moab era el pueblo que más, o uno de los pueblos que más culto rendían a Baal, al grado de que muchas mamás llegaban a ofrendar a sus hijos recién nacidos y los echaban a un lugar lleno de carbón y de fuego para que fueran quemados, vivos. Era un pueblo idólatra totalmente, apegado a una idea totalmente satánica, diabólica. Por eso el Señor levantaba juicio. Ahora quiero preguntarle, ¿le suena algo familiar? Y este es el tipo de cosas que vemos que siguen pasando de una manera o de otra. Entonces también habla de un juicio contra ellos. Y en los capítulos 17, específicamente del versículo 7 al 11, aparece un lamento poético sobre Damasco e Israel. Pero entre el capítulo podemos ver un ejemplo de la búsqueda de Dios en medio del juicio. Y aquí viene un elemento muy importante para usted y para mí. Vamos a ver qué es lo que dice. Después de que el Señor haya levantado este juicio contra Israel, contra Moab, contra Siria, contra Filistea, contra Damasco, contra todos los alrededores, sucede algo maravilloso. Algo como, así que nos sorprende, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Dice ahí la palabra, entonces por fin, ¿qué? El pueblo buscará a su Creador. ¡Por fin! Yo sé que esta pregunta que voy a hacer es tonta, pero ¿cuántos de aquí queremos llegar a un por fin? Dios está usando cosas una y otra para que pongamos nuestro rostro, nuestra mirada en Él, para que nos enfoquemos a Él, para que renunciemos a nosotros mismos, para que nazcamos de nuevo, para que nos rindamos a Él, para que le honremos. Y a veces permite una serie de circunstancias en su amor también, en su disciplina para nosotros, para que lleguemos a un momento donde por fin busquemos a nuestro Creador. Y dice, y volverá los ojos al Santo de Israel. Estaba distraído, estaba viendo a sus ídolos, estaba viendo a su prosperidad, estaba viendo sus intereses, estaba viendo sus prioridades, pero dejó a un lado al Señor y el Señor usó ese juicio y entonces dejó de ver eso, dejó de distraerse y puso sus ojos en su Creador. A veces aún como pueblo en Cristo estamos tan distraídos de nuestro Creador. Y dice el versículo 8, ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a los que hicieron con sus propias manos. ¿Sabía usted que usted y yo todavía a veces hacemos ídolos aún con nuestras propias manitas? Buscamos más la ayuda de otras cosas que la ayuda de Dios. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron
los heveos y los amorreos, cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo, estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado del Dios que puede salvarte. Hermano, la cuenta del banco no nos va a salvar. Los muchos carros que usted tenga no lo van a salvar. Los títulos universitarios no lo van a salvar. Las relaciones públicas que usted tenga no lo van a salvar. Solamente nuestro Señor Dios nos puede salvar por medio de Cristo Jesús. Solamente Él. Y dice, y te has olvidado de la roca que puede esconderte. ¿Cuántos saben que Cristo es la roca eterna? Él es la roca. Él es nuestro refugio. En Él nos podemos estar parados y confiados que no nos va a derribar nadie porque estamos en la roca. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes, los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que los trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que los plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Ay, qué palabras tan duras, ¿verdad que sí? Como diciendo, le vas a echar muchas ganas y vas a hacer esto, invertir aquí y allá y te va a ir bien en esta otra empresa y lo que tú quieras, pero nada de eso va a fructificar porque apartaste tus ojos de mí. Pero dentro de todo eso menciona el profeta que el pueblo entonces se da cuenta y dice, ay, tengo que voltear mis ojos otra vez al Señor. Yo creo que a más de uno aquí nos ha pasado. En los capítulos 18 al 20 vemos que también menciona algo muy interesante. Menciona también juicio contra el pueblo de Etiopía y el pueblo de Egipto. Y uno dice, ay, bueno, pero pues si nomás la cosa era con Israel, ¿verdad? Pues porque también les tocó. ¿Sabe por qué les tocó? Porque en ese tiempo Israel hizo convenios con ellos. Y Dios le había estipulado que no hiciera ese tipo de cosas. ¿Y qué cree que también les tocó? Incluso el pueblo de Israel en ese tiempo que iba a ser conquistado se confió, porque Egipto era uno de los pueblos bélicos más poderosos en ese momento. Entonces dijo, pues ¿quién nos va a hacer algo si nuestro cuate es Egipto? Y confiaron en lo que tenían cerca, en lo que alcanzaban a discernir sus ojos y dejaron de confiar en el Señor. Y Dios trajo algo muy interesante. Fíjese lo que nos dice aquí Isaías capítulo 19 de los versículos 2 al 4. Isaías 19, 2 al 4 nos dice así: yo haré que egipcio pelee contra egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. Los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a sus ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a mediums y a los que consultaban los espíritus de los muertos. Entregaré a Egipto a un amo duro y cruel, un rey feroz los gobernará, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Interesante aquí el énfasis, porque Israel está haciendo entender a Israel, tú estás confiando en ejércitos humanos, estás confiando en convenios con gente humana, pero yo soy el Señor de los ejércitos celestiales. Dejaste de confiar en mí. Sucedió algo histórico muy interesante en ese tiempo. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que en Egipto, curiosamente, en el preámbulo de ser conquistado por el pueblo de Babilonia, por pueblos como los pueblos también de Ciro, etcétera, etcétera, Egipto entra en una, se me fue la palabra, en una revolución interna. ¿Cómo le llamamos a estas revoluciones internas? En una guerra civil. Gracias. Empiezan a pelear, se empiezan a ver grupos ahí mismo en Egipto que empiezan a estar en desacuerdo entre ellos y se empiezan a pelear. ¿Y qué cree que pasó con Egipto? Se debilitó. Entonces llegaron los demás imperios y con todo, pues los agarraron preocupados por otras cosas, ¿verdad? E Israel y su protección se fue a los suelos, porque no estaba basada en el Rey de los ejércitos celestiales, que es nuestro Señor Jesucristo.
estaba basada en cosas materiales. En los siguientes capítulos vemos cómo Dios continúa hablando por medio de Isaías a Babilonia, a Edom, a Arabia, a Jerusalén y a Tiro. Y sigue con este contexto o esta manera poética de decirlo. Pero a este punto podemos llegar a algunas conclusiones. ¿Qué es lo que podemos ver? Que bueno, este mensaje de Dios a manera de poesías, es decir, canciones mostrando la belleza y la creatividad de su palabra, nos dejan en claro varias cosas. La primera aquí ya la puse, si no me equivoco. ¿Cuál es esa primera? Que el Señor toma muy en cuenta el pecado y la transgresión, no solo de su pueblo, sino de todo ser creado, hermano. Para aquellos que pensamos y que a veces queremos vivir en un cristianismo light, donde pensamos que Dios no va a tomar en cuenta aquellas acciones que hacemos incluso deliberadamente y que son pecados, le tengo una noticia: sí los toma en cuenta, los sigue tomando en cuenta, porque Dios no puede apapachar al pecado. Dios no puede, no lo hace. Él es demasiado santo para poder decir, oh, bueno, pues le voy a dar chancita que peque poquito. No, hermano, Dios dejaría de ser santo. No, Él no lo va a tolerar. También nos queda claro que el Señor usa a quien quiere usar con el propósito que Él tiene designado. Dios va a usar a quien quiera, como quiera, porque por eso es Dios. Nos queda claro también que en medio del mensaje de juicio que trae Dios, siempre viene un mensaje de esperanza. Y es ese mensaje que encontramos también proclamado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 3:2, donde Él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No ha cambiado, ¿verdad que no? En el curso de adoración también decían algo que me pareció muy interesante, que todos los preceptos importantes para Dios en el Antiguo Testamento siguen siendo importantes para Él en el Nuevo. Y a veces ya no queremos, a veces no, ya, el Antiguo se quedó por allá, ya déjenlo por allá, nada más el Nuevo, porque tal vez nos conviene, ¿verdad? Nos convendría nuestro mal raciocinio, pero la realidad es que el Señor sigue diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ese es el mensaje de salvación. También podemos ir concluyendo que el mensaje profético del Señor puede tomar una perspectiva atemporal e incluso de varios lugares a la vez. Puede estarnos hablando del presente y del futuro. Qué poderoso es esto, ¿no? Porque nosotros en nuestra perspectiva pequeñita humana no alcanzamos a entender, no alcanzamos a ver el futuro. ¿Alguien realmente puede ver el futuro como una televisión o algo así? ¿O alguien puede regresar al pasado y cambiar algo? No. Sin embargo, Dios, que no depende del tiempo, sino que Él lo creó, Él ve todo al mismo tiempo. Yo sé que ese es un concepto tremendo, pero no, es más, le digo algo, ni siquiera se esfuerce por entenderlo, porque no tiene con qué entenderlo. Dios sí lo ve. Dios ve todo el panorama. Y eso es algo muy poderoso de Él. Por eso cuando Él expresa esas profecías, estas palabras del Antiguo Testamento por medio de los profetas, Él puede estar hablando de cosas que iban a pasar en ese momento, como de cosas que iban a pasar después, o que ya habían pasado. Tan increíble es esto que podemos ver, por ejemplo, muchas imágenes del Señor Jesucristo aún en el Antiguo Testamento. Muchos teólogos dicen que aquellos hombres que visitaron a Abraham, entre ellos, uno de ellos era Jesús. ¡Wow! Voy a mencionar otro aspecto, pero eso estudiólo más porque se necesita más para aseverarlo. Pero muchos dicen que el sacerdote Melquisedec era Jesús. Aquel sacerdote que antes de que Moisés ordenara el Levítico y ordenara los diezmos y ordenara las ofrendas, ya llega ese sacerdote mucho antes de eso y le dice a Abraham, el diezmo. Y se le da un diezmo y unas ofrendas a él, ¿no? Interesante, ¿por qué? Porque el Señor Jesús está viajando en todo lo creado, incluyendo el tiempo. Qué grande es nuestro Dios, amén.
¿Qué más podemos ir concluyendo? Nos habla de fijar nuestra vista al Señor. Ahora, en este momento, hermano, yo le digo, hermano, ahora fije sus ojos en Cristo. Ahora mantenga su fe en Cristo, no se distraiga, confíe solo en el Señor. Y no hasta que estemos en medio de la prueba, o mucho menos en medio de un juicio de Dios. Y que entonces ahora sí digamos, Señor, ahora sí mis ojos pongo en ti porque estoy de la patada. Ahora es el tiempo, hermano. Ahora es el tiempo. Y surge una pregunta. ¿Será que aún en nuestros días como creyentes, bajo un nuevo pacto, pueda pasar esto? Y voy a concluir con la lectura que nos va a traer luz a esto. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 31, lo voy a leer sin detenerme. Y yo le pido que usted le pida al Señor discernimiento para entender lo que nos dice aquí el libro de los Hebreos. Dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo pacto, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés, el que rehusaba obedecer la ley de Moisés, era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Vamos a orar al Señor.